Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Consuelo Díaz Miranda. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la ciudad de Bucaramanga, de la carrera de Contaduría Pública. Conformo grupo con mi compañera Ivonne Rocío Almeida Suárez. En el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante del área de la contabilidad, que consiste en la fusión de sociedades o empresas. La fusión de las empresas puede ser tomada como una unión de las mismas. En este caso, las compañías se unen entre sí para compartir su dinero, sus empleados y recursos, para de esta forma continuar con sus operaciones juntas. También se comparten las ganancias generadas por todas las empresas de forma equitativa. La unión de una o dos empresas da como resultado una nueva empresa, la cual puede continuar con las mismas operaciones de las anteriores e iniciar nuevas operaciones. Cuando dos o más empresas se fusionan, las empresas originales dejan de existir legalmente. Cuando el proceso es finalizado, únicamente va a existir una sola empresa, que es el resultado de la fusión. La fusión es una figura jurídica que, mediante una reforma estatutaria, una o más sociedades se disuelven sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a otra sociedad absorbente o crean una nueva sociedad. Una vez se tome la decisión de realizar la fusión, se elaborará un contrato legal por medio del cual las dos compañías deciden unir su capital para continuar con sus operaciones. De esta forma desarrollan una actividad económica en común y comparten su patrimonio y sus ganancias también. Hay diferentes tipos de fusiones. Pueden depender del estado económico en que se encuentran las compañías al momento de la fusión. Si la fusión es voluntaria entre dos o más compañías, se conoce como una fusión pura. Por ejemplo, la compañía A y B se fusionan para crear la compañía AB SA. En este caso, de las dos compañías surge una nueva compañía con personería jurídica independiente. Por el contrario, si una de las compañías está en riesgo o enfrenta un problema económico y decide unirse a otra, por ser una forma viable por medio de la cual puede salvar su negocio, entonces se conoce como una fusión por absorción. También puede suceder que de una fusión de varias compañías no surja una nueva compañía, sino que de ellas una absorba a las otras. Esa es la fusión por absorción. Una compañía absorbe a otra. La segunda cuenta con una compañía absorbe a otra cuando la segunda no cuenta con la cantidad de dinero suficiente para operar normalmente. La primera inyecta capital para que pueda continuar operando, de paso adquiriendo el portafolio de clientes y productos de la segunda. Por ejemplo, la compañía A, B y C se fusionan en cabeza de la B, es decir, B absorbe las compañías A y C, quedando únicamente BSA. También existen otros tipos de fusión, como son la fusión horizontal. La fusión horizontal se da cuando dos o más compañías del mismo tipo se unen para compartir el mercado y aumentar sus ventas. La fusión vertical se da cuando dos compañías afines se unen para poder ahorrarse ciertos costos de operaciones. Por ejemplo, una compañía que se dedica a la fabricación de mesas se fusiona con una compañía que se dedica a la explotación y refinería de la madera. De esta forma se ahorran los costos de la materia prima. Los requisitos para la fusión de las sociedades los encontramos en el artículo 173 del Código de Comercio, donde señala las condiciones que se deben cumplir para un proceso de fusión de las sociedades. Y básicamente inicia con la aprobación de cada una de las sociedades a fusionarse por parte de la Junta de Socios o asambleas, según le corresponda. Y del compromiso de esta fusión se deben cumplir los siguientes requisitos. Deben tener los motivos de la proyección de la fusión y las condiciones en que se realiza, los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las sociedades interesadas que hubieran servido de base para establecer las condiciones
que se realizará la fusión, la descripción de la discriminación y la valoración de los activos y pasivos de las sociedades que serían absorbidas, así como las absorbentes, y un anexo explicativo de métodos de evaluación utilizados y el intercambio de las partes de interés, las cuotas o acciones que implicarán la operación, y copia de los balances generales de cada una de las sociedades participantes. Asimismo, en el proceso de fusión se debe dar a conocer al público, y esto se debe dar mediante un aviso en un periódico de amplia circulación, y esto lo estipula el artículo, lo señala o lo estipula el artículo 174 del Código de Comercio, donde se debe, entre otras cosas, se debe dar el nombre de las compañías, sus domicilios, los capitales sociales suscritos y pagados de cada una de las compañías participantes, el valor de los activos y pasivos de las sociedades, los métodos de evaluación utilizados, el intercambio de las partes de interés y la intención de las personas interesadas que se puedan ver afectadas por esta fusión. También hay que tener en cuenta que para la fusión se debe tener la autorización de la Superintendencia de Sociedades para la fusión de las mismas. Y esto está contemplado según la reforma estatutaria en el numeral 7 del artículo 84 de la Ley 222 de 1995. La autorización aplica para cualquier clase de sociedad o empresa, sea unipersonal, SAS, anónima, limitada o demás. Los acreedores de las sociedades que se disuelvan en el proceso de fusión tienen derecho también a exigir las garantías de sus créditos. Y esto está de acuerdo al artículo 175 del Código de Comercio. La fusión se materializa con una escritura pública según el artículo 177 del Código de Comercio, donde debe contener como mínimo el permiso para la fusión, los casos exigidos por las normas, la aprobación oficial de las sociedades vigiladas, de los bienes en especie que haya de recibir el absorbente de la sociedad, copia de las actas donde conste su aprobación, el permiso de la superintendencia para colocar las acciones o hacer nuevos estatutos y los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado del absorbente y de la nueva sociedad. Lo anterior le da la vida jurídica a la nueva sociedad si hubiera el caso, o hace oficial la absorción de las sociedades por otra que es la absorbente. Las principales causas que tenemos para que se dé un proceso de fusión o por las cuales las sociedades desean fusionarse o deciden fusionarse son para que los aumentos de los ingresos de las sociedades aumenten, para disminuir los costos de producción, disminuir los costos de distribución, disminuir los intereses de capitales ajenos y aumentar la productividad de las empresas generando utilidades. Tenemos también que estos se pueden resaltar que de esto requiere o da como resultado una mejora de eficiencia continua por las relaciones que se tienen entre unas empresas y las otras, por los resultados que se tienen en los recursos materiales, humanos, técnicos y logísticos. También esto crea sinergias, también se pueden dar por razones fiscales, porque no se cuenta con la cantidad de dinero suficiente para operar normalmente, para aumentar el crecimiento y el tamaño de una empresa, teniendo en cuenta los objetivos de los gestores y los accionistas, así como la creación, entrar en nuevos mercados, creación de valor del accionista, búsqueda de productos complementarios por motivaciones no económicas, sino más bien el equipo directivo para generar nuevas motivaciones en el equipo y para la diversificación de riesgos. En el aspecto contable de la fusión es necesario tener en cuenta 6 pasos. El primer paso que debemos tener para el registro contable de la fusión es preparar el balance previo. Siempre debemos tener el balance previo, tanto de las empresas, de todas las empresas que se van a fusionar, ya sea que se genere una nueva o sea que una absorba a la otra. Saldar las cuentas, como segundo punto, saldar las cuentas complementarias del balance contra sus principales. Tercero, evaluar los activos para efectos de la fusión. Generalmente se evalúan a valores actuales. Cuarto, las diferencias entre el valor neto en libros y los valores actuales
se ajusta contra la cuenta de resultados de la fusión. Algunos lo llaman cuentas de pérdidas y ganancias de la fusión. El quinto paso, saldar las cuentas del activo, pasivo y capital contable en la sociedad o en las sociedades que desaparecen. Y el sexto, registrar el asiento de apertura o el estado de apertura de fusión por integración o aumentos del capital social de fusión por absorción, según sea el caso. Espero que esta información les pueda ayudar o les haya aportado conocimientos y les haya aportado nuevas ideas o les haya aclarado sus dudas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.